El cultivo del ricino o la higuerilla es una fuente importante de aceites de alta calidad. Su cultivo se constituye en una opción de recursos económicos para todo tipo de agricultor, que trabajando agremiadamente puede obtener mejores resultados. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero Carlos Palacio y con él vamos a hablar del tema de la higuerilla. Ingeniero, bienvenido al programa. Bienvenido, Germán, al Centro de Investigación Colbeo. Bueno, vamos a hablar como de la realidad de este negocio de la higuerilla, porque mucho se ha hablado que esto sirve para biocombustible, que para la industria. ¿Cuál es la realidad de este negocio? La realidad, Germán, es que la higuerilla tiene un gran valor por su aceite. Es el único aceite en el mundo que tiene tantos usos industriales. Todos los demás aceites, palma, soya, girasol, todos sumados tienen alrededor de 80 usos industriales. Y solamente la higuerilla tiene más de 700 usos industriales, que van desde lubricantes para aviones hasta plastificantes, pasando por poliuretanos. Son muchos los usos industriales reales que tiene la higuerilla. En la actualidad, a pesar de que se ha hablado que la higuerilla se utilizaría para biocombustibles, y esto nace de que Brasil lanzó un gran programa de producción de biodiesel a partir del cultivo de la higuerilla, un gran programa que se llamó Pro Biodiesel do Mamona, y se generó en el mundo el boom de que la higuerilla se utilizaría para hacer biodiesel. La realidad es que su aceite puede ser utilizado para biodiesel, pero en la actualidad es mucho más valioso ese aceite para la industria que para hacer biocombustibles. Solamente Colombia, que es un pequeño productor y un pequeño consumidor, está consumiendo alrededor de 1.800 toneladas año de aceite solamente para la industria. No se destina un solo litro de ese aceite para biodiesel, porque además los precios del aceite de higuerilla es mucho más elevado que el precio del biodiesel ya transformado. Entonces no tendría sentido coger un aceite tan costoso y tan fino para ser quemado como biodiesel. No ha pasado hasta el día de hoy, ni siquiera en Brasil. Solamente para algunas pruebas de laboratorio se hace biodiesel a partir de higuerilla, pero pasarán muchos años antes de que el aceite de higuerilla sea quemado biodiesel. Todo se destina a la industria y los países industrializados, China, India, Estados Unidos, Brasil, cada día consumen más aceite de higuerilla para sus procesos industriales. ¿Cómo estamos aquí en Colombia? ¿Cuál es nuestro potencial y cómo es nuestra producción en relación a lo que necesitamos? Colombia en el cultivo de la higuerilla está renaciendo en este momento. En el 60 tuvo un pequeño desarrollo y se detuvo porque se enfocó muy fuerte Colombia en el tema del café y se volvió un gran productor de café, abandonó casi por completo la higuerilla. Colombia, como te decía ahorita, es un consumidor de aceite de higuerilla. En este momento casi el 95% del consumo nacional es importado de Ecuador, en forma de grano o en forma de aceite. Principalmente viene en forma de grano y hay unas grandes extractoras en Colombia y unas empresas de la industria ricinoquímica que transforman todo este aceite y lo consumen. Te decía que es alrededor de 1.800 toneladas año, pero podría llegar a unas 30.000 toneladas año si se pudiera producir. Que ahí es el gran problema que ha habido, que cuando los industriales quieren utilizarlo para la industria, no hay oferta. Y dependemos casi que obligatoriamente de Ecuador, que es nuestro vecino. Ellos son los que realmente producen en el estado de Manta y le venden a Colombia. En Colombia se han iniciado programas de producción de higuerilla, cultivos de higuerilla, principalmente el departamento de Caldas viene liderando un interesante proceso, el departamento de Antioquia y algo que se está haciendo en toda esta zona cafetera, Risaralda, Quindío. Llanos Orientales ha hecho algunas exploraciones, pero se tuvo cuando se inició un problema y era ¿qué sembrar? Toda la gente comenzó con un programa a sembrar cualquier tipo de grano, el grano que venía de Ecuador para extracción, granos nativos, una cantidad de materiales que no cumplían las condiciones para que hicieran rentable un cultivo. Entonces ahora se viene con un proceso, Colombiana de Biocombustibles viene liderando un proceso de producción de materiales mejorados, algunos de ellos son importados brasileños, algunos ya son mejorados en Colombia, que le han dado una verdadera oportunidad al cultivo de higuerilla. O sea que tenemos un gran potencial y faltan un montón de hectáreas. Sí, en Colombia todo lo que se produzca hoy en higuerilla está vendido y se demorará todavía un tiempito largo en lograr cubrir la demanda nacional de aceite de higuerilla, solo para la industria, sin pensar en utilizar un solo kilo para biodiesel. Pero con toda seguridad en el futuro el aceite de higuerilla también podría ser destinado a biodiesel cuando hayan grandes excedentes para cubrir el mercado de la industria resinoquímica. Bueno, hoy vinimos a ver pues la parte del cultivo, ¿qué tal si empezamos como por el tipo de suelos y cómo se siembra la higuerilla? Perfecto, Germán, vamos.
Para la siembra de la higuerilla se requieren suelos de muy buenas condiciones físicas. Mientras más se acerquen las condiciones de la finca a los parámetros óptimos del cultivo, mejores serán los resultados económicos. Nos acompaña la ingeniera agrónoma Pablo Andrea Díaz y con ella vamos a tocar los temas agronómicos del cultivo de la higuerilla. Bueno, ingeniera, empecemos por los suelos. ¿Qué tipo de suelo requiere la higuerilla? Bueno, Germán, la higuerilla requiere suelos de textura franca, arenosa, no tolera suelos arcillosos porque pueden sufrir encharcamiento. La planta de higuerilla no tolera más de 3 días de encharcamiento porque si no se da muerte de la planta. O sea, en este tipo de suelos hay que ser muy específico, buscarlos bien porque uno ve que muchas personas quieren sembrar higuerilla en cualquier parte. Sí, el primer paso que nosotros recomendamos si alguien quiere establecer un cultivo de higuerilla es que realice un análisis de suelo para saber primero la textura y para saber qué características químicas tiene el suelo y para poderle hacer una recomendación si el suelo es apto para cultivar higuerilla. Bueno, en cuanto a altura sobre el nivel del mar, temperatura. Bueno, la higuerilla se puede sembrar de 300 a 1500 metros sobre el nivel del mar. Necesita un brillo solar más o menos de 1000 a 1500 horas año, de una temperatura de 20 a 28 grados centígrados, ya que es una planta heliófila, necesita que tenga buen brillo solar más o menos 1500 horas año. Esas son las condiciones edafoclimáticas que requiere el cultivo de la higuerilla para que se dé un óptimo desarrollo. Normalmente las personas la pueden encontrar en muchas zonas, la ven quebradas y pueden estar así, pero no son las condiciones óptimas que se pueden lograr las mejores productividades. Entonces es un requisito muy especial, no se puede sembrar en cualquier parte de la higuerilla, sino que requiere de condiciones específicas. De suelos específicos, así como de semilla específica. Tú no puedes sembrar cualquier material nativo porque si no, no vas a obtener buenas productividades y vas a tener problemas con características que tienen los materiales nativos, que son la dehiscencia de los frutos. Esto consiste en que cuando empieza a hacer sol y el fruto está seco, se caen los frutos, lo cual dificulta las labores de cosecha. Ese es un punto bien importante. ¿Dónde conseguieron la semilla de higuerilla? Bueno, actualmente en Colombia los únicos que tenemos registro para producir semilla de higuerilla es Colombiana de Biocombustibles. Nosotros en este momento contamos con 3 materiales, 2 que somos productores que son de Embrapa, o sea, son producidos por Embrapa Brasil y nosotros los comercializamos acá, que son la variedad BRS 149 Nordestina, BRS Energía y un material experimental producido por la compañía que se llama Colbio RC09. Bueno, eso tiene un fin. Y es que esa semilla te va a garantizar unas buenas productividades y un buen contenido de aceite. Los 3 materiales que nosotros tenemos son materiales mejorados genéticamente que cuentan con las mejores características para lograr mayores productividades, como son indehiscencia de frutos, precocidad. Esas son como las 2 condiciones más importantes para lograr una buena productividad, partiendo de que tuviste un buen suelo, de que manejaste la fertilidad y todo el manejo integrado de plagas y enfermedades. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos todas las condiciones, tenemos clima, tenemos suelo y tenemos una buena semilla. Ahora, ¿cómo se realizan las labores? ¿Cuántas semillitas se siembran? ¿A qué distancia? Bueno, dependiendo del material, como te dije anteriormente, tenemos 3 variedades. Si tú vas a cultivar la variedad BRS 149 y Colbio, tú tienes una densidad de siembra de 2x2, que serían más o menos 2500 plantas por hectárea. Si es el material BRS Energía, que es un material de porte más bajo y más precoz, tú lo siembras a 2x1, teniendo 5000 plantas por hectárea. Normalmente, ¿qué se hace? Se hace un repicado y se siembran 3 semillas por punto. Más o menos a los 15-20 días se hace un raleo, escoges de las 3 plantas la mejor planta y con esa es la que ya continúas el ciclo. ¿Cómo estamos ahí en el tema de plagas y enfermedades en estas partes iniciales del cultivo? Bueno, en esta parte inicial tenemos ataque de trozadores, de más que todo gusanos que nos trozan el tallito de la plántula, lo cual provoca un volcamiento y muerte de la planta. Tenemos ataques de grillos, los cuales se comen el follaje, las primeras hojas. El problema indicaría que si se nos comen las primeras 2 hojas dicotiledóneas ya se muere la planta, no va a haber desarrollo. Entonces es muy importante estar pendiente para hacer un control en el momento indicado. ¿Cómo manejan ustedes aquí el tema de arbences o las comunes malezas? Bueno, nosotros recomendamos aplicación, o sea, un control químico, pero un control en ciertas épocas, no es un control en cualquier momento. Nosotros recomendamos hacer una aplicación antes de establecer el cultivo. Ya después de que se estableció el cultivo, ya se hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses, pero debe ser con mucho cuidado porque la planta es muy susceptible a sufrir toxicidad por cierto tipo de herbicidas. Sí, parece ser que muchos agricultores se han tirado el cultivo en esta etapa. Sí, la importancia es de que el operario lo haga con mucho cuidado para no ir a que le caiga un poco de producto a la planta y evitar pues hacer las aplicaciones cuando está venteando. La hora en que se hace la aplicación es muy importante.
¿Qué periodo lleva la higuerilla desde que se siembra hasta que inicia floración? Depende del material. Los materiales, hay unos materiales que más o menos a los 60 días, hay otros que más o menos al ver esa energía a los 30 días ya te empieza floración. Es el material más precoz con el que nosotros contamos en este momento. Y los otros materiales, imagino pues que son más Los 60 días más o menos comienzan floración. Bueno, en esta primera etapa, ¿qué otros problemas se presentan hasta la floración? Bueno, los que yo ya te había enumerado en la fase de plántula, pero se presentan problemas menores que no ameritan hacer control, no tienen una incidencia en la productividad, en lo que va a ser nuestro ciclo del cultivo, en la parte reproductiva. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a ver ya esos cultivos ya florecidos? Listo, vamos, hermano. El éxito del cultivo de la higuerilla está dado en la no apertura de las cápsulas que contienen la semilla o baja dehiscencia. Para que este cultivo brinde buenos resultados, es indispensable trabajar con variedades o híbridos que tengan esta condición de baja dehiscencia. Bueno, ya comenzamos la etapa productiva, que es la floración. ¿Cómo se desarrolla el cultivo de ahí de la floración a la cosecha? Bueno, Germán, te cuento más o menos de floración. A que se forman todos los frutos son más o menos 20-25 días, y de que ya se han formado los frutos al secado son más o menos otra vez otras 15-25 días. Eso es más o menos en esta época, es donde más importancia y relevancia tienen las plagas y enfermedades. Tenemos principalmente la presencia de botritis en las épocas que se presenta mayor humedad. El problema es que, como saben, el mofo cenizo se forman los frutos, entonces ya se daña el fruto, que es donde se extrae el aceite. Otro problema que se nos presenta es la necrosis apical, que es un complejo de bacterias, que el problema que causa es que no se forma la inflorescencia. Este problema nos ataca más que todo antes de que en el proceso que se va formando la flor, por lo tanto no se forman frutos. También tenemos algún problema con algunos insectos, como son el minador y el chinche de encaje. Ambos nos están afectando el área foliar efectiva, lo cual nos incide en que se disminuye la fotosíntesis, que se refleja en que se nos disminuye la productividad del cultivo. Bueno, un tema muy importante que no tocamos ahora, y es la parte de nutrición de la higuerilla. ¿En qué es exigente la higuerilla? Bueno, como la higuerilla es exigente, como casi todos los cultivos, en los 3 elementos primarios: nitrógeno, fósforo y potasio. Uno debe aplicar los 3 elementos, pero debe tener cuidado, dependiendo del análisis de suelo, de no excederse en las cantidades de nitrógeno que aplica, porque si no la planta puede crecer desmedidamente, lo que los agricultores conocen como que se va en vicio. Debe ser muy importante aplicar potasio antes de formación de frutos, porque eso contribuye a aumentar la productividad. En algunos cultivos, dependiendo del análisis de suelo, se aplican elementos menores. Es más o menos eso, pero siempre la fertilización, el plan de fertilización está basado en el análisis de suelo. Existen lotes de algunas fincas que, por sus condiciones de aislamiento y situación, se pueden dedicar a la producción de semilla certificada, convirtiendo el negocio de la higuerilla en una empresa más productiva. Nos acompaña la administradora Lina Taborda, y con ella vamos a hablar un poco del cultivo de higuerilla. Bueno, Lina, cuéntenos, ¿cómo se mete usted higuerilla? Bueno, nosotros comenzamos investigando actividades que podíamos desarrollar en un lote que teníamos disponible, con el fin de tener aprovecharlo productivamente. Dentro de esas consultas en internet encontramos una información de Colombiana de Biocombustibles que nos pareció muy interesante. Inicialmente era sobre el cultivo de jatropha, y pues estuvimos indagando con ellos nos dieron toda la asesoría acerca de la higuerilla, y nos pareció una alternativa buena pues para comenzar nosotros con el cultivo, que de hecho no teníamos nada de experiencia en la parte de higuerilla ni del agro, y pues hemos contado con la asesoría de ellos para el desarrollo de todas las actividades. Entiendo que usted está metida en un proyecto especial de producción de semilla. Sí, nosotros estamos produciendo semilla, la cual una vez la cosechamos es vendida directamente a Colombiana de Biocombustibles.